El sueño de Octavio. El vendedor se masajeó las sienes y trató de recuperar la compostura, después de la intensa conversación con aquella clienta. En pocos minutos, y ante su asombro, le había explicado con todo detalle qué materiales debía utilizar, para reparar una vieja y destartalada cómoda. Y si bien se sentía agradecido por la amabilidad de la mujer, estaba agotado. Cruzó la mirada con un joven que reparó en su presencia, y regresó al interior de su coqueta y acogedora tienda de antigüedades. Mientras el vendedor atendía a otra clienta, el joven que había pasado por delante de él, accedía al interior de uno de los establecimientos más emblemáticos de Valencia, la cafetería Nilo, ubicada en la calle Pintores, a pocos metros de la tienda. Se sentó en la mesa que estaba junto a la ventana de la cortina rosa, y se dedicó a observar a todas las personas que recorrían la acera, siempre pendiente de captar detalles y matices que le ayudaran a mantener activa su imaginación. Se sentía seguro en aquel rincón dominado por el silencio y el anonimato, mientras sus dedos agarraban con sutileza el bolígrafo y trazaban en la hoja de papel, palabras y más palabras con las que iba dando forma a los personajes de sus tramas. En el rato que llevaba en la cafetería había visto pasar a un grupo de ancianos, a un rapero, a un par de japoneses y a los niños de la clase de un colegio, guiados por sus profesores. Justo en ese instante, una joven que paseaba con un pastor alemán, se detuvo frente a la puerta de entrada de la cafetería. Atisbó dentro, recorriendo con la mirada el interior del local, pero siguió caminando tras notar un tirón en la cuerda con la que mantenía agarrada al perro. Octavio continuó redactando las líneas de su relato. Comenzaba a atardecer y los rayos de luz cada vez iluminaban menos espacio de la mesa. Sin embargo, no le importaba. Por la noche, su mente se entregaba por completo a los designios de la ficción. Solicitó al camarero una copa de vino tinto, y mientras daba el primer sorbo a la bebida, con los ojos cerrados, se deleitó al pensar en la escena en la que pensaba situar a la joven, que unos minutos antes había copado su mirada y su atención. Poco a poco, fue abriendo los ojos y no pudo evitar sentirse sorprendido. Por la puerta de la cafetería, acababa de entrar la joven del perro, aunque ya sin el can. Se había cambiado de ropa y Octavio alabó la elegancia de su vestido rojo, aunque no se atreviera a decírselo. La mujer se acercó a la barra y pidió una cerveza. Con disimulo, giró la cabeza y observó a los clientes de la cafetería. Esbozó una tímida sonrisa al detectar la presencia de Joaquín, el amable mecánico del taller de la calle Ancha, que cada viernes acudía al establecimiento a disfrutar de su copa de ron y de la compañía de sus amigos Ignacio y Ponce. Poco tardó Joaquín en darse cuenta de la llegada de la joven, por lo que levantó la mano en forma de saludo. Después, fue Ponce quien la interpeló para que se sentara con ellos. «Venga, Rebeca, anímate, que te lo vas a pasar muy bien. Estamos a punto de comenzar una partida de cartas». Rebeca dio un sorbo a su cerveza y respondió, lacónica, a Ponce. «Eso me dijisteis la última vez y me acabé durmiendo. Prefiero quedarme sentada en este taburete. Tú te lo pierdes. Hoy le vamos a sacar los céntimos a tu querido Joaquín». Ponce guiñó un ojo a Ignacio y después le dedicó una mueca de burla al mecánico, para darle, a continuación, un golpe en el hombro. «Siempre estáis igual. Jamás vais a cambiar», exclamó, condescendiente, la joven. Después, volvió a dar otro trago a la cerveza y, a través del espejo que estaba por detrás de la barra, se fijó en el joven que estaba sentado en la mesa de la ventana con la cortina rosa, que siempre estaba corrida a la derecha. Tenía un bolígrafo en la mano y parecía estar escribiendo en una pequeña libreta, ante la mirada de Vincent Van Gogh, cuyo autorretrato destacaba en la pared de la cafetería. Era guapo, pero su figura reflejaba una cierta melancolía, al igual que la tristeza que mostraba el pintor neerlandés. Siguió bebiendo la cerveza, aunque era incapaz de apartar la mirada del espejo. Rebeca pensó, no sin cierto deleite, si aquel joven sería capaz de escribir unos versos inspirándose en sus ojos. O en su cuerpo. O en sus palabras. ¿Cómo se llamará? ¿Será un escritor famoso?, pensó Rebeca, dejándose cautivar por el deseo de ser la musa de un artista. Volvió a dar 2 tragos a su cerveza, se alisó el vestido y posó su mirada en el espejo, esperando que el joven descubriera su juego de seducción. ¿Cuánto tiempo tardaría en darse cuenta? Suspiró. Los hombres solían tardar bastante en percibir las señales. Pero aquel chico tenía que ser inteligente.
Y no dejaba de observar a su alrededor. Pronto, le devolvería la mirada. Mientras Rebecca divagaba por sus pensamientos y disfrutaba de la cerveza, sin poder dejar de sonreír, Octavio seguía plasmando en el papel más líneas de tinta, a la vez que imaginaba un nombre para ella. De pronto, sus miradas se cruzaron, aunque él la quitó con rapidez. Agachó la cabeza, tratando de ocultar el sonrojo de sus mejillas. Siguió desplazando el bolígrafo sobre el papel, pero los trazos de las letras cada vez se volvían más y más deslavazados. Sus dedos no podían dejar de palpitar y en su mente solo aparecía la imagen de ella. Tenía que comentarle algo. Pero ¿cómo? ¿Sería capaz? ¿Te apetece un trago de cerveza, escritor? Octavio se quedó perplejo, sin saber qué decir. Escribió un punto para terminar la frase que estaba redactando y esbozó una tímida sonrisa, a la vez que notaba como una gota de sudor recorría la piel de su frente. Sí. ¿Por qué no? Rebecca le brindó una sonrisa, a la vez que le entregaba el vaso lleno de cerveza. Octavio se quitó la gota de sudor con el dedo índice y bebió un trago de la copa. Justo en el instante en el que estaba a punto de apoyar el vaso en la mesa, apreció la imagen de la joven a través del cristal de la copa, y se percató de que los iris de sus ojos iban cambiando de color según giraba el vaso. Del marrón pasaban al verde para acabar adquiriendo un matiz de un azul claro. Octavio no podía creer lo que estaba viendo, pero se dejó llevar por aquella sensación de irrealidad tan sugerente. ¿Sobre qué estás escribiendo? Acertó a preguntar Rebecca, curiosa. Octavio se tomó unos segundos antes de responder. Posó los ojos en su libreta y se sintió como otro personaje más de sus relatos. Estoy narrando aquello que veo. Me gusta fijarme en las personas que se encuentran a mi alrededor y conferirles una forma a través de las palabras. ¡Qué interesante!, respondió Rebecca, dando otro trago a la copa de cerveza, y tomando asiento en la silla vacía que se hallaba a la derecha de Octavio. ¿Y me has retratado a mí? ¿Y por qué habría de hacerlo? Octavio se sorprendió al escuchar su respuesta. Tal vez porque todo artista necesita un motivo de inspiración. Rebecca se mordió el labio inferior con descaro, y yo podría ser una gran musa. Octavio se mantuvo en silencio, aunque una tibia sonrisa se perfiló en su rostro. ¿Contar con una musa? Jamás le habían hecho esa proposición. Mientras te decides, me voy a pedir otra cerveza, exclamó Rebecca, divertida, pero no tardes, que esta noche tengo una cita con el maestro de la bruma. Rebecca se levantó de la silla sin poder dejar de reír. Se acercó a la barra, y a la vez que solicitaba otra cerveza, se complació en observar la reacción de Octavio. Sí. Definitivamente, le gustaba aquel chico. Elegante, tímido y educado. Aquella noche iba a ser intensa. Por su parte, Octavio era incapaz de reaccionar. Si media hora antes, alguien le hubiera dicho lo que le iba a ocurrir en esa cafetería, le habría tomado por un ser ridículo. Pero aquel día todo era extraño. Hasta él mismo se sentía perdido en sus propios destellos de ficción. ¿Cómo te llamas? Octavio volvió a quedarse en silencio, aunque apreciaba el interés de la joven. Tardó unos segundos en responder a su interlocutora. Octavio. ¿Y tú? Rebecca. Octavio sonrió con timidez a la chica, que le entregó el mismo gesto. Rebecca dio un sorbo a su cerveza y continuó hablando. ¿Te apetece dar un paseo? Te puedo enseñar otro lugar que te va a fascinar. Seguro que logras inspirarte para crear nuevos personajes. Rebecca se terminó la cerveza de un solo trago, agarró de la mano a Octavio, ante el desconcierto de este, que apenas tuvo tiempo para asir su libreta, y salieron por la puerta de la cafetería justo en el instante en que se encendieron las bombillas de todas las farolas de la calle. Octavio miró a su alrededor, en busca de aquellos detalles que pudiera añadir a sus escritos, pero Rebecca caminaba deprisa, sin darle la posibilidad de detenerse en la acera. Aún así, se percató de la presencia de un mendigo que tenía un acordeón y 2 loros, y que mostraba una sonrisa desdentada a todo aquel que le echaba una moneda en su pequeño cuenco. Octavio creyó ver en su mirada un misterio profundo e insondable. De repente, sus iris adquirieron diferentes colores. Del azul tornaron en verde para acabar reflejando un matiz marrón.
No pudo evitar establecer una semejanza entre aquellos ojos y los de la joven que ahora guiaba sus pasos. ¿Se conocerán?, pensó, con extrañeza, Octavio. Sin embargo, no se alteró y continuó caminando por detrás de Rebeca. Pasaron por delante de más establecimientos, hasta que finalmente se detuvieron frente a la puerta de una cafetería, en el Carrer del Conde de Almodóvar, que contaba con cristales amplios y que, a su vez, estaba adornada en su interior con varias fuentes de agua y numerosos cuadros que se hallaban distribuidos por las paredes del local. En dos de aquellos lienzos, Octavio reconoció una caricatura en blanco y negro del escritor Benito Pérez Galdós y otra de Vicente Blasco Ibáñez. «Venga, entra, no te quedes ahí parado. Lo mejor está dentro». Rebeca acercó sus labios al oído de Octavio y le susurró, con una voz sugerente, unas palabras que ayudaron a aumentar su perplejidad. «Aunque vas a tener que dejarte llevar por la imaginación para disfrutar de la experiencia. Nada de lo que vas a ver es real. O puede que sí». Rebeca se separó de Octavio y le guiñó un ojo. ¿Cómo reaccionaría su amigo al descubrir el sobre de los sueños? ¿Y el té de la fantasía? Rebeca jamás olvidaría la primera vez que abrió el sobre, con el dibujo del gigante portando un hada sobre su hombro, y se topó con el destello dorado de una sonrisa con forma de papel. Desde entonces, supo que aquella cafetería le había encomendado una misión, que nunca se acabara la magia presente en aquel espacio. Con el paso del tiempo, había aprendido a escuchar los versos que los galantes vasos dedicaban a las apuestas tazas, y se había acostumbrado a las reuniones de los pequeños elfos, en las que contaban leyendas entre sorbos del refresco de la ilusión. Justo en ese instante, escuchó una exclamación de asombro por parte de Octavio. «Rebeca, mira, tengo un hada sobre mi hombro». Rebeca no pudo evitar dar un abrazo a Octavio mientras el ser de luz seguía bailando alrededor del cuello del escritor. «Sígueme, que te voy a mostrar otro de los secretos de este lugar». Rebeca agarró de la mano a su amigo y se dirigieron a una puerta naranja, situada junto a los retratos de varios pintores del impresionismo, y un arpa que permanecía en la penumbra, en espera de que un músico la volviese a dotar de vida. «¿Dónde vamos?», preguntó Octavio, extrañado. «Ahora lo verás. No seas impaciente». Rebeca se detuvo frente a la puerta y con delicadeza, arrastró la mano por la superficie, hasta que la portilla se abrió haciendo crujir los goznes. Octavio se sintió deslumbrado por aquello que apareció ante sus ojos. Colocados en decenas de estantes, cientos de libros, con formas y tamaños distintos, mostraban sus tapas marrones a quien quisiera posar la vista en ellos. Aunque lo más llamativo de la estancia era el cuadro que colgaba de una de las paredes. En el lienzo se mostraban las 7 maravillas del mundo antiguo, destacando las pirámides de Egipto y el faro de Alejandría, que se movían dentro del cuadro, mezclándose entre sí. Octavio era incapaz de dar por cierto lo que estaba viendo. «¿Cómo es posible?», acertó a decir, con un ligero tartamudeo. «Octavio, recuerda que dentro de este local las únicas certezas proceden de la imaginación». De pronto, la sala comenzó a dar vueltas y Octavio y Rebeca cayeron al suelo, ante el estupor del joven. Octavio cerró los ojos y no fue capaz de abrirlos hasta pasados unos minutos. «No tengas miedo y disfruta de la belleza de Egipto, Octavio. Acabamos de entrar en otra dimensión». Octavio fijó su mirada en los ojos de Rebeca, que, una vez más, volvieron a cambiar de color, y por un instante, el brillo dorado de la mirada de la joven se confundió con los destellos que emanaban de las estrellas. «¿Ves ese círculo que se ha formado sobre el faro de Alejandría?», acertó a preguntar Rebeca, mientras Octavio posaba sus ojos en el cielo. «Es la esfera del conocimiento y de los sueños. Solo quien alberga la esencia de la fantasía en su corazón puede acceder a su interior». Octavio volvió a cerrar los ojos y dejó que su pensamiento guiase su cuerpo hasta el interior del círculo. De pronto, se percató de que todos los elementos de su alrededor se habían difuminado, y que él mismo se había convertido en una sombra, que se proyectaba sobre la parte más alta del faro. Y justo en aquel instante, lo vio. En la punta del monumento había un pequeño objeto que cambiaba de color segundo tras segundo. Octavio alargó la mano y la posó sobre el objeto. En ese mismo momento, su sombra se extendió a lo largo de las piedras del faro, y una estela de colores alumbró en el cielo de Alejandría. Después, el faro desapareció,
a la vez que el tiempo empezaba a girar las manecillas en un movimiento sin control, de derecha a izquierda, y al momento, al revés. Octavio sintió como su cuerpo se desintegraba, a la vez que un grito surgía de su garganta. ¿Qué estaba pasando? ¿Y dónde se encontraba Rebeca? Octavio abrió los ojos, temblando, y miró a su alrededor. Mientras su mano se iba relajando, descubrió que se encontraba sentado en la silla de aquella cafetería en la que había entrado un par de horas antes, y que frente a sí se hallaba aquella joven que le había dicho que se llamaba Rebeca. Octavio, ¿estás bien? Por un momento he pensado que estaba hablando con una sombra. Sí, estoy bien, logró responder el joven escritor, todavía aturdido. Espera un instante. ¿Has dicho una sombra? Sin embargo, Octavio ya no obtuvo ninguna respuesta. Rebeca había desaparecido y en la cafetería ya solo quedaban él y el camarero. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Octavio, extrañado. Unas 4 horas. Y en todo este tiempo no ha dejado de escribir ni un solo instante. Octavio se levantó de la mesa y salió a la calle, no sin antes despedirse del amable camarero. Justo al abandonar el local, se fijó en el hombre que estaba sentado junto al quicio de una puerta. Se trataba del anticuario que había visto al entrar en la cafetería, y que volvía a estar en el mismo sitio y en la misma postura, como si no hubiera experimentado el paso de las horas. Lo único que había cambiado es que ya había cerrado la puerta de su negocio y no tenía que atender a ningún cliente. Octavio pasó a su lado y se fijó en sus ojos. De pronto, notó un escalofrío. Las pupilas del hombre habían empezado a cambiar de color, al mismo tiempo que le mostraba su sonrisa. Octavio se quedó perplejo, incapaz de reaccionar. La vida seguía siendo un misterio que solo la imaginación podía resolver.